Saludos, comunidad de Shade. Hoy vamos a contar 5 historias que ocurrieron en pueblos y ranchos. Deja tu like y tu comentario aquí abajo si estás disfrutando de nuestras historias. Prepárate, porque vamos a comenzar, ya. Vivo en Sonora, en una zona algo apartada de la ciudad, donde el sol pega fuerte y el viento levanta polvo todo el día. Vivo solo en una casita sencilla, rodeada de tierra roja y algunos árboles resistentes. Trabajo sembrando, principalmente maíz. No es mucho, pero me mantiene. Siempre me ha gustado la tranquilidad de aquí, aunque a veces el silencio pesa. En esos momentos, escucho hasta el ruido de mi propia sangre. Me gusta tener todo en orden. La rutina ayuda. Me levanto temprano, cuido el cultivo, limpio las herramientas, luego regreso a la casa, ceno y duermo temprano, siempre lo mismo. Aquella noche, terminé de cenar y fui a mover una cómoda antigua que heredé de mi padre. Buscaba una llave que creía haber perdido y, hurgando en el fondo del último cajón, encontré un cuaderno cubierto de cuero oscuro. Estaba muy gastado. El cierre medio flojo y olía a viejo. Pensé que era uno de los cuadernos de anotaciones de mi papá. Él anotaba hasta el clima. Lo abrí ahí mismo, al borde de la cama. Las primeras páginas estaban todas en blanco. Lo hojeé varias veces, pero no vi nada escrito. Me pareció curioso, pero dejé el cuaderno sobre la mesa de noche y me fui a dormir. Al día siguiente, la mañana fue como cualquier otra. Me levanté antes del sol, preparé café y fui a hacer lo que debía. La parcela estaba seca en algunos puntos, así que me ocupé de regarla y después revisé las cercas. Solo regresé a la casa al final de la tarde, con el cuerpo sudado y cansado. Al entrar al cuarto, noté que el cuaderno seguía allí. Por curiosidad, decidí abrirlo de nuevo. Fue entonces cuando vi que las 3 primeras páginas ya no estaban en blanco. Tenían líneas escritas con una letra firme y simple. Me pareció raro porque estaba seguro de que estaban vacías antes. Me senté en la cama y comencé a leer. Las frases no tenían sentido de inmediato hasta que me di cuenta que describían mi día. Se despertó a las 4:58, puso agua a hervir, salió con el sombrero gastado, se quejó de la cerca torcida. Eran muchos detalles, cosas que realmente había hecho. Me quedé allí parado, releyendo, tratando de entender si yo lo había escrito y olvidado. Pero no suelo olvidar cosas así, y menos algo tan específico. Y esa letra no era la mía. Parecía más precisa, como si quien la escribió estuviera observando de cerca. Cerré el cuaderno y lo dejé en la mesa de nuevo. Me sentí inquieto. Intenté olvidarlo. Lo atribuí al cansancio, a la soledad. No sé. Tal vez lo escribí antes de dormir, en un momento de distracción. Aquella noche dejé el cuaderno en la cocina y me fui a dormir. Al día siguiente, allí seguía, sobre la mesa de noche. Sin querer enfrentar eso otra vez, lo dejé de lado y me puse a hacer mis cosas. Pero en la noche, después de bañarme, la curiosidad pudo más. Lo abrí otra vez. Más páginas habían sido llenadas. Ahora describían mi segundo día. Cada paso, cada pensamiento. Se frotó el pie en la alfombra antes de entrar. Decía una línea, era verdad, y me dio escalofríos. Me quedé mirando ese texto por unos minutos. No podía ser que alguien lo hubiera escrito. Vivo solo. La casa tiene las puertas cerradas por dentro y nadie entra sin que yo lo escuche. Empecé a desconfiar de mí mismo. Estaría teniendo algún tipo de apagón mental, pero recordaba todo. Todo. Probé escribir algo en la última página en blanco. Si alguien está escribiendo esto, que pare ahora. Cerré el cuaderno. Respiré hondo y lo dejé en la sala, sobre el armario. Antes de dormir, cerré todas las puertas con llave.
Me quedé un buen rato acostado mirando al techo, con la cabeza llena. Me desperté más temprano de lo normal al día siguiente, con una sensación extraña. Me levanté y fui a la sala. El cuaderno no estaba allí. Busqué por toda la casa. Nada. Al final lo encontré en mi cuarto, otra vez sobre la mesa de noche, como si nunca lo hubiera movido. Abrí con cierta rabia, nervioso. Las páginas nuevas tenían descripciones del día anterior. Y al final, en letras más oscuras, él dejó un aviso en la página, pero no sabe para quién. Esa frase me congeló. Era como si el cuaderno me estuviera respondiendo. Allí supe que no era normal, y que no era solo conmigo. Intenté arrancar las páginas, agarré el cuaderno y fui arrancando hoja por hoja. Se deshacían fácil, como papel viejo. Tiré todo a la basura hasta que solo quedó la tapa. Me sentí más ligero después de eso. Pero esa noche, al despertar, el cuaderno estaba completo otra vez. Sobre la mesa, como si nada hubiera pasado. Lo hojé. Todas las páginas estaban, incluso las que había destruido. Y además, nuevas anotaciones. Pero ahora había una diferencia. Hablaban de cosas que yo no había hecho. Fue al pozo viejo y miró durante largo rato. Decía una frase. Pero no fui al pozo, ni me acerqué. Otra línea. Enterró algo con las manos desnudas en la tierra seca, detrás del galpón. Eso me asustó de verdad. No hice nada de eso. Pero solo leerlo me daba una sensación rara, como si una parte de mí quisiera recordar o olvidar. Salí de la casa ese día y fui al pozo, solo para asegurarme. Todo estaba igual, pero la sensación de que me estaban observando no me dejaba ni un segundo. Desde ese momento, el cuaderno me acompañó como una sombra. Lo escondía y él reaparecía. Lo tiré al monte, lo quemé, lo encerré en un baúl con candado. No sirvió de nada. Siempre estaba de vuelta en la mesa del cuarto, intacto. Las descripciones se pusieron más extrañas, más oscuras. Aparecieron nombres de personas que no conozco. Habló con Marcos detrás de la casa. Entregó la llave a Elisa. Prometió que nunca lo contaría a nadie. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué supuestamente hice esas cosas? El miedo se volvió un peso constante en el pecho. Empecé a desconfiar de mí mismo. Tuve noches en que me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sin recordar si había soñado o hecho algo. Comencé a grabarme durmiendo con el celular, solo para revisar después. En las primeras noches no apareció nada, pero en la tercera grabación, alrededor de las 3 de la mañana, la cámara me mostró levantándome, yendo a la puerta principal y quedándome parado allí, solo, mirando, unos 2 minutos. Luego volví a la cama. No recuerdo haber hecho eso, ni un flash. El cuaderno, al día siguiente, describía exactamente eso. Se levantó en la oscuridad y miró la noche. Esperaba. La palabra esperaba me dio vueltas en la cabeza. ¿Esperaba qué? ¿O a quién? Empecé a sospechar que el cuaderno no solo describía lo que hacía, sino que también me influía, como si me guiara, aunque no me diera cuenta. Borré las grabaciones porque me dio vergüenza. Me sentí raro, como si no fuera yo, pero tampoco podía dejar de leer lo que escribía. Era como una adicción. Cada noche leía las nuevas páginas, con miedo, pero también con una extraña curiosidad, y poco a poco fui aceptando que algo más grande pasaba. Una noche, el cuaderno describió un encuentro. Decía que me encontré con una mujer de vestido amarillo cerca del maizal y que conversamos casi media hora. Yo no vi a nadie esa noche, ni esa semana. Pero a la mañana siguiente, caminando cerca del cultivo, encontré huellas y un pedazo de tela amarilla atrapado en una rama baja. El corazón casi se me sale. Empecé a dudar de la realidad. ¿Y si eso pasó y solo lo olvidé? O peor,
Y si no lo olvidé, pero nunca pasó y el cuaderno lo estaba inventando. Desde ese día, el cuaderno comenzó a anticipar cosas. No solo describía lo que ya había hecho, sino que predecía. Por ejemplo, hoy se cortó el dedo al afilar la azada. Lo leí por la mañana y pensé que era invento, pero en la tarde, distraído, me corté ligeramente. Nada grave, pero justo en el dedo que el cuaderno mencionó. Otro día dijo que iba a tirar una taza de café temprano, y eso pasó. Cosas pequeñas al principio, pero luego vinieron cosas peores, que me hicieron sentir mal, que me quitaron el apetito y el sueño. Hoy matará algo que no merece morir. Esa frase me sacudió. Lo leí temprano y pasé el día en alerta. No quería hacer daño a nada ni a nadie. Me quedé en casa, lejos de las herramientas, sin salir ni a regar las plantas. Pero al final de la tarde apareció un conejo pequeño en el patio. Creo que estaba herido. Traté de agarrarlo para ayudar, pero se asustó, corrió y se metió debajo de la camioneta. Sin verlo, di marcha atrás y escuché el ruido seco. Bajé corriendo, pero no pude hacer nada. Y el cuaderno, esa noche, agregó otra línea. Lloró. Nunca fui de llorar fácil, pero esa noche lloré. No solo por el conejo, sino por todo, por la impotencia, por esa cosa que parecía rodearme y guiar mis pasos. Pensé en salir de casa, ir a la ciudad, hablar con alguien. Pero, ¿qué iba a decir? Un cuaderno está prediciendo mi vida. Nadie me creería. Terminaría internado, así que seguí solo, más aislado. El cuaderno se volvió el centro de mi rutina. Me levantaba y leía. Trabajaba mirando el reloj, intentando evitar lo que decía. Y aún así, todo sucedía, siempre. Empecé a notar que algunas páginas tenían palabras tachadas, como si alguien hubiera intentado borrar o cambiar lo que estaba escrito. Una frase decía, hoy vio demasiado, pero la palabra demasiado estaba tachada y encima reescrita como nada. Eso me perturbó aún más. ¿Quién escribía eso? ¿Y por qué cambiaba las cosas? ¿Habrá alguien más leyendo ese cuaderno además de mí? Traté de fijarme bien en esos detalles. Había palabras en cursiva, otras en negrita. Algunos pasajes estaban escritos con letras temblorosas, como si la mano de quien escribía estuviera nerviosa o asustada. Un día escribí de nuevo en el cuaderno, solo una frase. ¿Quién me está observando? Dejé esa pregunta en el medio de la página. Cuando volví a la noche, había una respuesta. Alguien como tú. Eso fue todo. Simple y absurdo, pero al mismo tiempo tenía un extraño sentido. Quizá alguien, en algún lugar, tiene un cuaderno igual. Quizá está leyendo sobre mí desde el otro lado. ¿Y si es un intercambio? ¿Y si lo que yo hago también aparece en otro cuaderno, en otra casa, con otra persona tan perdida como yo? La idea me mareó, pero no me pareció absurda. Empecé a fijarme en otras cosas. La radio se encendía sola, siempre en la misma estación. Ruidos suaves durante la noche, como páginas pasando. La luz del cuarto parpadeaba sin razón, como si alguien caminara por la casa. Vi sombras de reojo, pero nunca pude enfocarlas. La sensación de no estar solo se hizo más fuerte. Era como si el cuaderno hubiera abierto una puerta, algo entró o despertó. No sé. Solo sé que ya no era solo sobre lo que escribía, era sobre lo que causaba. El cuaderno no era solo un registro, era acción, era intención. Uno de los peores días fue cuando leí. No recordará lo que hizo entre las 2:03 y las 4:19. Corrí a ver las cámaras. Todas se bloquearon en ese horario, archivos corruptos. Miré mis pies. Estaban sucios de tierra, la azada mojada. Pero nada en la parcela parecía movido. Fui detrás de la casa y encontré un hoyo poco profundo, cubierto apresuradamente. Cavé. Había una bolsa de plástico con huesos de animal, creo que de perro, pero no tengo perro, nunca tuve.
ni un vecino cerca para que alguien haya perdido uno. Me quedé mirando eso, con las manos sucias y temblando. ¿Hice eso yo o alguien me usó? Desde ese día, mi cabeza no para de darle vueltas. Intento entender qué está pasando, pero todo parece demasiado confuso. Volví a intentar destruir el cuaderno, pero sin éxito. Siempre reaparece intacto, en la misma mesa, con nuevas páginas llenas, con más historias sobre mí y cosas que no sé si hice. A veces me encuentro mirándolo, con ganas de abrirlo, pero con miedo de lo que voy a leer. Pensé en salir de aquí, en ir a la ciudad, en hablar con alguien. Pero ¿qué les voy a decir? Que un cuaderno está escribiendo mi vida. Nadie me creería. Terminaría internado. Así que sigo solo, más aislado que nunca. El cuaderno se volvió el centro de mi rutina. Paso las noches atento a los sonidos de la casa. Empecé a anotar en el celular las cosas raras que pasan. El cuaderno es una obsesión y sé que mientras más trato de evitarlo, más aparece. Es como si tuviera voluntad propia. No sé si es una maldición, una enfermedad o algo que no alcanzo a entender. Las cosas malas que dice que hago me están consumiendo por dentro. Miedo, culpa, dudas. A veces pienso que todo es producto de mi mente, pero entonces aparece algo nuevo, imposible de explicar. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que todo esto comenzó. ¿Días? ¿Semanas? Las noches son peores. A veces me despierto en medio de la madrugada con la sensación de que me están observando y veo el cuaderno abierto en la mesa, aunque lo haya cerrado y dejado bajo llave. Otras veces, cuando entro al cuarto, está abierto en la página equivocada, como si alguien lo hubiera leído. Traté de esconderlo en el fondo del armario, pero al día siguiente estaba en mi cama. Ya no puedo vivir con esto. La casa no es mía. Tengo miedo de lo que puedo hacer. Miedo de lo que el cuaderno dice que haré y aún no ha pasado. Si lo que escribe es una advertencia o una profecía, no sé. Empiezo a preguntarme si no estoy perdiendo la cabeza. ¿Será todo un delirio? ¿Una locura causada por la soledad? Pero ¿cómo explicar las cosas que no podría saber, los detalles que solo quien estuvo ahí puede contar? Ya no sé en qué creer, ni siquiera en mí. Una cosa que me asusta es que, aunque intentara contarle a alguien, nadie entendería. Parece locura, ¿no? Un cuaderno que escribe solo, que sabe lo que hago, que predice el futuro y habla de cosas terribles que no sé si hice. Siento una mezcla de terror e impotencia. Intento mantener la rutina, cuidar la parcela, mantenerme ocupado, pero el peso es enorme. Miro al cielo, al sol, y me pregunto por qué me pasó esto a mí. Si hay alguna explicación, o si solo voy a enloquecer con esto. La soledad empeoró. No tengo con quién compartir esto. No tengo amigos cerca, y la conexión a internet es muy mala para investigar cosas así. Busqué en libros viejos, pregunté a vecinos, pero nadie había oído algo parecido. La sensación es que soy el único que vive esto. Las noches son las peores horas, cuando el silencio es total y el cuaderno está allí, como esperando contar la siguiente parte. Ya no sé qué es sueño, qué es memoria y qué es realidad. A veces siento que el cuaderno conversa conmigo, no con voz, pero cuando leo, siento que me provoca, me desafía. Una vez leí la frase, no puedes escapar. No tiene firma ni nombre, solo esa frase. Pasé todo el día pensando en eso. No puedo escapar ¿de qué? De mí mismo, de lo que muestra el cuaderno o de algo más allá. El miedo no me abandona. Siento que una sombra crece dentro de la casa, dentro de mí. No sé si aguantaré. Una noche desperté y vi una sombra moviéndose cerca de la puerta. Me quedé quieto, sin respirar, hasta que la sombra desapareció en la oscuridad del patio. Al día siguiente, el cuaderno estaba abierto en la mesa, con una frase nueva: vio lo que no debía. Eso me asustó aún más. ¿Qué es esa sombra? ¿Qué vi?
¿Y por qué el cuaderno habla de eso como algo inevitable? Ya no sé qué es real y qué no. Estoy cansado de luchar contra algo que no entiendo. Cansado de intentar mantener la cordura cuando todo parece una pesadilla despierta. Sé que un día el cuaderno escribirá algo que no podré soportar, pero no sé cuándo. Eso me paraliza. No sé si podré seguir viviendo con esta duda, este miedo, esta soledad. Pero por ahora, esto es todo lo que tengo. El cuaderno y yo. Hasta donde llega esta historia, solo él sabe. No sé qué pasará mañana, si despertaré y el cuaderno contará algo nuevo, o si por fin se detendrá. No sé si podré salir de esto. Pero sé que esta cosa que está conmigo cambió mi vida para siempre. No tiene explicación, ni cura que conozca. Solo me queda seguir, día tras día, página tras página, viviendo esta extraña conexión con algo que quizá nunca entenderé, y esperando que, de alguna manera, esto tenga un final. Las noches empezaron a ser difíciles. Cuando intentaba dormir, la quemazón en la marca se intensificaba y sentía una extraña presión en el pecho, como si algo me apretara el corazón. A veces parecía que una voz susurraba mi nombre, pero al abrir los ojos no había nadie. No sabía si era mi imaginación o si realmente estaba pasando. Empecé a sentirme cansada, con sueño interrumpido, y eso solo aumentaba mi ansiedad. No quise contarles a mis familiares, no quería que pensaran que estaba loca. Mi amiga era la única que sabía todo y que me acompañaba en esa historia. Ella me animaba a anotar todo, hasta los detalles más mínimos. Pasaba horas mirando la marca en mi brazo intentando descifrarla, pero no tenía sentido. Era como un enigma que se movía cada vez que trataba de entenderlo, como si la respuesta siempre se me escapara. Un día, en el trabajo, la quemazón fue tan fuerte que tuve que alejarme de mi escritorio. Fui al baño, me miré el brazo en el espejo y vi que la marca había cambiado de nuevo. Ahora, además del símbolo, había líneas finas que parecían conectarse como un circuito. Fue en ese momento cuando pensé que aquello podría ser algo más que piel, algo unido a mí pero que no podía explicar. Empecé a evitar el contacto con compañeros y amigos, porque cuando alguien tocaba mi brazo, el dolor aumentaba y me molestaba mucho. Inventé excusas diciendo que tenía alergia o algo así, pero nadie entendía bien. Me sentía cada vez más aislada y triste porque siempre fui muy sociable. El miedo de que aquello empeorara me hacía querer desaparecer junto con la marca. Una noche soñé con un túnel oscuro y largo que parecía no tener fin. Caminaba por él y sentía una luz débil al final. De repente, el símbolo apareció en la pared, igualito a la marca en mi brazo, solo que gigante. Escuché una voz que decía algo que no entendí, como un idioma extraño, y me desperté asustada. Esa sensación del sueño se quedó conmigo todo el día, mezclada con la quemazón de la marca. Empecé a notar que la marca tenía una especie de horario para quemar. Casi siempre pasaba cuando estaba sola, sobre todo al final de la tarde o cuando la casa estaba en silencio. Eso me volvió paranoica, siempre mirando hacia atrás, pensando que alguien o algo estaba cerca observándome. Intenté grabar esos momentos, pero nada aparecía en videos ni audios. Por eso empecé a registrar todo en un cuaderno, anotando horas, sensaciones e incluso los sueños que se hacían más frecuentes e intensos. El símbolo parecía moverse, cambiar, crecer y encogerse. No sabía si era un aviso o una amenaza, pero me sentía atrapada en algo que no podía controlar. La marca se volvió el centro de mi vida y no sabía cómo manejarlo. Fui a una librería de usados buscando algo sobre símbolos o marcas parecidas. Encontré un libro viejo y polvoriento que hablaba de rituales antiguos, desapariciones y marcas en personas que desaparecían sin explicación. Al hojearlo,
Encontré un símbolo parecido, con la misma estructura que la que tenía en el brazo. Eso me asustó, pero también despertó mi curiosidad. Era demasiado real para ser coincidencia. Aquella noche, la quemazón fue tan fuerte que me desperté a media madrugada. Fui al espejo y por primera vez vi una sombra moviéndose detrás de mí en el reflejo. Me giré rápido, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y sentí un frío en la espalda que nunca había sentido antes. Esa sombra parecía ligada a la marca, pero no sabía qué significaba ni si era real. Decidí contarle a alguien de confianza fuera de mi círculo cercano. Concerté una cita con una persona que había estudiado esoterismo y ocultismo, alguien que tal vez pudiera ayudarme a entender. La conversación fue extraña. Me dijo que había visto casos similares y que eso podía ser una especie de marca de conexión, una puerta hacia algo desconocido. Eso solo aumentó mi miedo, pero al mismo tiempo me dio un poco de esperanza. Después de esa conversación, regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué significaba esa puerta? ¿A dónde llevaba? Realmente estaba ligada a algo que no entendía. Traté de no pensar demasiado, pero era difícil. La marca parecía viva, como si respondiera a mis emociones. Cuando intentaba ignorarla, quemaba más fuerte, obligándome a prestarle atención. Con el paso de los días, empecé a notar que no solo la marca cambiaba, sino también yo. Mis pensamientos se volvieron confusos y, a veces, sentía una tristeza profunda sin motivo. Era como si una parte de mí quisiera salir, o quizá huir, y no sabía si eso era bueno o malo. Por la noche, antes de dormir, sentía una presión en la cabeza, como si algo intentara entrar en mi mente. Mi amiga, que había visto el símbolo en el libro, intentó ayudarme a encontrar más información. Pasamos horas en internet, en foros, buscando relatos parecidos. Encontramos historias de personas que desaparecieron tras aparecerles marcas extrañas en la piel y otras que simplemente enloquecieron. Me asusté de ser una de esas historias, pero no podía negar que necesitaba entender lo que me estaba pasando. Empecé a evitar los espejos porque cuando me miraba, veía algo diferente en mis ojos, una sombra que antes no estaba. Era como si la marca empezara a afectar mi apariencia, no físicamente, sino de una forma que no podía explicar. Eso me hizo sentir insegura, con ganas de esconderme, como si ya no perteneciera a donde vivía. La sensación de estar siendo observada aumentó. A veces, cuando estaba en la calle, sentía miradas inexplicables, como si alguien me siguiera, pero al mirar atrás no había nadie. Eso me ponía nerviosa. Aceleraba mi corazón y me hacía querer correr a casa. Y aún dentro de casa, la marca quemaba, sobre todo cuando estaba sola. En uno de esos momentos, escuché un ruido extraño en mi habitación, como un susurro bajo e arrastrado, imposible de entender. Fui a ver, pero no encontré nada. Solo sentí frío en el cuerpo, esa sensación de que algo invisible estaba cerca. La marca en mi brazo ardía tanto que tuve que sentarme y respirar profundo para no entrar en pánico. A partir de ahí, los días se pusieron más difíciles. Intenté hablar con psicólogos, pensando que quizás era algo mental, como ansiedad o paranoia, pero no quería aceptarlo completamente porque la marca estaba ahí, cambiando y quemando, visible. Ellos me ayudaron con técnicas para calmarme, pero ninguna explicación para lo que pasaba en mi cuerpo. Eso me dejó dividida entre creer que era solo mi mente o que algo realmente extraño sucedía. El miedo a que alguien descubriera la marca me hacía usar ropa ancha, siempre manga larga, incluso en lugares donde no hacía falta. Sentía vergüenza, confusión y ganas de alejarme de todo y todos. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería descubrir la verdad, aunque fuera dolorosa o aterradora. Era una mezcla difícil de emociones que no podía manejar sola.
En una tarde lluviosa, noté que la marca se había transformado de nuevo, ahora con una especie de cuenta regresiva en números muy pequeños, casi imperceptibles. Me intrigó. Intenté anotarlo con una lupa. Sentía que algo se acercaba, que esa cuenta era un aviso. Empecé a ponerme paranoica, mirando el reloj cada minuto, esperando que algo pasara cuando los números llegaran a 0. Aquella noche, la quemazón fue insoportable. Era como si mi brazo estuviera ardiendo por dentro. Intenté dormir, pero el dolor me mantuvo despierta. Me desperté sudando frío, sintiendo que algo estaba mal, que el tiempo pasaba demasiado rápido y que no podría escapar de lo que fuera eso. La marca parecía latir, vibrar con mi corazón, y no sabía si era una señal de peligro o algo que tenía que enfrentar. Al día siguiente, me desperté con la extraña sensación de que algo había cambiado dentro de mí. La marca parecía menos visible, como si se estuviera escondiendo, pero la quemazón persistía, más débil, pero constante. No sabía si era un alivio o solo una pausa antes de algo peor. Despertar así me dejó inquieta, como si estuviera en un límite entre lo normal y algo desconocido. Intenté continuar con mi rutina, ir al trabajo, ver a mis amigos, pero me costaba mantener la mente alejada de la marca y de su significado. La sensación de ser observada no desaparecía y, aunque estaba rodeada de gente, me sentía sola y aislada. Eso me hizo pensar en lo que mi amiga había dicho sobre la marca ser una puerta. ¿A dónde llevaba esa puerta? ¿Qué pasaría si se abriera? Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, la quemazón aumentó de repente, junto con una presión en el pecho. Me detuve para respirar hondo, intentando no entrar en pánico. Miré alrededor, pero no había nadie cerca. Un viento frío pasó y por un instante creí escuchar un susurro, algo parecido a un llamado. Me quedé parada, tratando de entender si era real o solo mi imaginación. De regreso a casa, mi amiga me llamó, preocupada por mi silencio en los últimos días. Le conté un poco de lo que sentía, pero no quise entrar en detalles de los últimos acontecimientos. Temía que se preocupara aún más. La conversación me ayudó a calmarme un poco, pero tan pronto como colgué, la marca ardió como nunca, recordándome que no podía escapar de lo que estaba pasando. Intenté distraerme viendo una película, pero no pude concentrarme. Mi mente siempre volvía a la marca, al símbolo que parecía latir bajo la piel. Empecé a sentir una tristeza profunda, como si algo dentro de mí se estuviera desconectando, una parte que no podía controlar ni entender. Me quedé sentada, mirando mi brazo, esperando que pasara. Con el tiempo, la marca comenzó a mostrar otros símbolos más pequeños alrededor del principal. Aparecían y desaparecían, como una especie de código. Intentaba descifrarlo, pero era inútil. Lo único claro era que no era normal y que no estaba sola en esto, aunque nadie más viera o entendiera lo que estaba pasando. Una noche difícil, me desperté a mitad de la madrugada con el brazo ardiendo. Me levanté para mirarme al espejo y, por primera vez, vi una sombra moviéndose detrás de mí en el reflejo. Me giré rápido, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y sentí un frío en la espalda que nunca había sentido antes. Esa sombra parecía conectada a la marca, pero no sabía qué significaba ni si era real. Empecé a notar que la marca no solo afectaba mi cuerpo, sino también mis sueños. Se volvieron más vivos, intensos y a veces aterradores. Veía ese símbolo gigante, escuchaba voces y sentía que me arrastraban a un lugar oscuro y desconocido. Me despertaba sudando frío y necesitaba tiempo para recuperar el equilibrio, como si hubiera vivido una experiencia real, aunque solo fuera en mi mente. El aislamiento empezó a pesar. Dejé de salir, evité el contacto con las personas y hasta dejé de responder mensajes y llamadas.
Todo parecía girar alrededor de esa marca, de ese misterio que consumía mi vida. Quería respuestas, pero también les temía. Era un dilema que me confundía y desesperaba, como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Hasta hoy no sé qué es realmente esa marca. Sigue en mi brazo, a veces cambia, arde en momentos extraños. Nunca encontré una explicación definitiva ni una solución. Lo único que sé es que cambió mi vida para siempre. Me hizo ver el mundo de otra forma y me dejó con un miedo silencioso a que algún día esa puerta pueda abrirse a algo para lo que no estoy preparada. Cuando me mudé a Zacatecas, solo pensaba en poder mantenerme. No fue una decisión fácil, pero era eso o regresar a la casa de mis padres, y esa idea pesaba más que cualquier jornada de trabajo. Conseguí un empleo en una finca donde la gente cosecha frijol. Nada glamoroso, pero es trabajo honesto. Me levanto temprano, vuelvo tarde, casi siempre demasiado cansada para hacer otra cosa que no sea bañarme y acostarme. La rutina era simple y, sinceramente, algo vacía. No pasaba nada fuera de lo normal. Al menos así fue hasta esa noche. Una noche que parece haber abierto una puerta que nunca más se cerró. Salí un poco más tarde de lo habitual en el trabajo. El capataz nos pidió adelantar algunas cosas y no podía decir que no. Cuando salí de la finca, el cielo ya estaba oscuro y el viento frío me golpeaba la cara. Empecé a caminar por el camino de tierra que lleva a donde vivo. Un cuarto pequeño en una casa compartida con otras 2 mujeres. Al principio, todo parecía normal. Solo los grillos y el susurro de los árboles. Pero después de unos metros, sentí algo raro, como si alguien me estuviera mirando. Giré un poco la cabeza, solo para comprobar, y fue entonces cuando vi. Había un hombre a unos 20 metros detrás de mí. No sé cómo no lo había notado antes. Estaba encapuchado, con la cabeza baja. Podría ser solo alguien volviendo a casa, como yo, pero algo en su forma de caminar me dejó helada. Mantenía la misma distancia, no aceleraba, pero tampoco disminuía el paso. Fingí no verlo. Seguí caminando, pero más rápido. Mi corazón ya empezaba a latir más fuerte. ¿Conoces esa sensación en el estómago? ¿Que algo no anda bien? Pues eso. A cada paso que daba, él también daba. En un momento, ya no pude más. Me volví de nuevo, y él seguía ahí, ahora un poco más cerca. No pude ver su rostro, la capucha cubría casi todo, pero la sombra sobre su cara parecía demasiado oscura. No tenía sentido. Aceleré el paso, casi trotando. Él también aceleró. Ahí fue cuando entré en pánico. Empecé a correr de verdad, con todas mis fuerzas. Escuchaba mis pasos resonar en la tierra seca, el sonido de mi respiración pesada, y detrás de mí, sus pasos firmes e insistentes. No me atreví a mirar otra vez. Solo corrí. Llegué a casa casi sin aire. Apenas pude abrir la puerta. Entré tropezando. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé ahí mismo, intentando recuperar el aliento. Estaba tosiendo. El pecho me ardía, casi vomitando. Las chicas con las que vivo no estaban, lo cual era raro. Sentí alivio por estar sola y al mismo tiempo un miedo enorme. Me quedé escuchando. Nada, ningún paso, ningún golpe. No sabía si él había llegado hasta aquí o se había detenido antes. Me acerqué a la ventana y miré con cuidado. Nadie en la calle. Todo parecía normal, pero no me sentí aliviada. Esa noche dormí con la luz encendida. No pude apagarla. Y aún así, me desperté varias veces con la sensación de que había alguien en la habitación. Los crujidos de la casa, el viento golpeando la ventana, todo parecía más fuerte, más presente. Estuve horas con el celular en la mano, como si eso me protegiera de algo. Al día siguiente llegué al trabajo pálida, exhausta. Los compañeros preguntaron si estaba enferma,
Inventé que tenía gripe, no sabía cómo explicar lo que había pasado, ni quería parecer loca. El problema es que no pasó. Desde aquella noche, cada vez que salgo de casa siento que alguien me está mirando. Al principio pensé que era paranoia, resultado del susto, pero es diferente. Es como si mis ojos supieran hacia dónde mirar, incluso cuando no hay nada ahí. No he vuelto a ver al hombre encapuchado, pero la sensación se quedó. Empecé a cambiar mi ruta, salir más temprano, volver con alguien. Nada funcionaba. La sensación volvía cada vez que estaba sola en la calle, como si algo me siguiera, aunque no lo viera. Y lo peor es que esa sensación no se quedó solo afuera, entró conmigo. En el trabajo, mientras estoy en el campo cosechando frijol, siento ojos en mi espalda. Me he volteado de repente, esperando ver a alguien mirándome, pero nunca hay nada. Mis compañeros ya notaron que estoy más callada. Uno de ellos bromeó diciendo que ando asustada como un animal del monte. Yo río, disimulo, pero por dentro me estoy consumiendo. Nadie entiende, nadie siente lo que yo siento. Ni sé si podría explicar bien. En casa tampoco es diferente. A veces estoy lavando ropa o preparando algo para comer, y siento como si alguien me estuviera observando desde la puerta del cuarto o desde la ventana. Una presencia silenciosa, inmóvil. Ya he revisado varias veces, mirado cada rincón. No hay nadie, y aún así, la incomodidad no se va. No es solo miedo, es una certeza silenciosa de que algo está mal. Traté de no contar nada a nadie, ni a las chicas con las que vivo. Pero una de ellas comentó el otro día que ando pálida, distraída, puse cualquier excusa. También pensé en buscar ayuda, pero ¿qué podría decir? ¿Que un hombre me siguió y desde entonces siento que algo me acompaña? No tengo pruebas, no tengo explicación, solo esta angustia constante, este peso que no desaparece. Pensé en dejar el trabajo y volver con mis padres, pero sé que no entenderían. Y además, siento que si me voy, esa cosa se va conmigo, como si no fuera sobre el lugar, sino sobre mí, sobre algo que traje de esa noche. En los días siguientes, intenté convencerme de que todo era cosa de mi cabeza. Todos pasamos por momentos difíciles, y el miedo puede convertirse en paranoia. Pero por más que intentaba ignorarlo, la sensación solo aumentaba. Incluso probé salir más temprano, confiada, mirando hacia atrás varias veces, esperando atrapar a alguien siguiéndome, pero no veía nada más que las sombras de los árboles y el camino vacío. Solo un silencio extraño que me ponía los pelos de punta. Y era ahí cuando sentía, sin equivocarme, que no estaba sola. En el trabajo, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como huellas extrañas cerca del galpón donde guardamos las herramientas, o que algunas noches el perro de la finca gruñía a la nada, como si tuviera un enemigo invisible. Los demás se reían de esas cosas, lo consideraban tonterías. Yo también trataba de reír. Pero cuando el perro empezó a huir y esconderse, me di cuenta de que era algo serio. No era solo miedo, era una presencia real. Empecé a cambiar mi rutina poco a poco. Evitaba caminar sola después del atardecer, coordinaba con las otras mujeres para ir juntas. Pero aún así, siempre sentía que alguien me seguía. Mis pasos se aceleraban, mi cuerpo se tensaba. Era un esfuerzo constante para no mirar atrás y no entrar en pánico. Odiaba esa sensación, esa inseguridad que invadía todo. Empecé a perder el apetito, a dormir mal, porque el miedo no me dejaba relajarme. Una noche, la sensación fue tan fuerte que me desperté a medianoche. Fue un sobresalto. Sentí algo cerca de la puerta de mi cuarto, una sombra rápida que desapareció antes de que pudiera encender la luz. Me quedé paralizada, escuchando mi propio corazón latir fuerte. Durante minutos no pude ni respirar bien. Esa sombra parecía decirme que no estaba segura allí, que algo me esperaba, siempre ahí, lista para aparecer.
Fue la primera vez que lloré por miedo de verdad. Desde entonces, noté otras cosas extrañas en la casa. Objetos cambiaban de lugar. Puertas que estaba segura que cerré aparecían entreabiertas. La nevera hacía ruido sin motivo y la luz de la cocina parpadeaba sola. Traté de explicarlo con la electricidad o el mal mantenimiento, pero mi intuición decía que era algo más. Algo que no podía entender, pero que me observaba todo el tiempo. Sentía la presencia, casi como una mano invisible que tocaba mi piel sin nunca mostrarse. Una vez, hasta escuché pasos en el pasillo, afuera de mi cuarto, cuando todos ya estaban dormidos. Me quedé inmóvil, tratando de no hacer ruido. Mi cuerpo estaba tan tenso que casi no podía oír mi propia respiración. A cada segundo que pasaba, los pasos se acercaban y mi pánico aumentaba. Pero de repente, desaparecieron. Silencio absoluto. Al día siguiente, nadie creyó cuando conté lo que escuché. Pensaron que había soñado. Pero sé lo que oí. Sé que no fue imaginación. Me fui agotando, como si el miedo me estuviera consumiendo la energía. Empecé a tener dificultad para concentrarme en el trabajo, y mi productividad bajó. El capataz preguntó si estaba enferma, y dije que solo estaba cansada. Traté de no mostrar nada, pero por dentro sentía que me estaba enfermando. Una enfermedad que no era física, pero que dolía igual. Algo que me invadía y no me dejaba en paz. No sabía cómo escapar de eso. Intenté hablar con alguien sobre lo que sentía, pero no pude. La gente no entiende estas cosas, piensa que es cosa de la cabeza o exageración. Necesitaba hablar, pero no quería que me llamaran loca, así que guardé todo para mí. Pero la soledad solo empeoró la sensación. Era como si ese hombre encapuchado hubiera abierto una puerta dentro de mí, una puerta que no se puede cerrar. Y ahora estaba atrapada de este lado. Pensé en mudarme otra vez, buscar otro trabajo, otro lugar lejos de aquí. Pero, al mismo tiempo, algo me ata a esa finca. No sé explicar bien, tal vez sea miedo a lo desconocido o la necesidad de enfrentar lo que está pasando. No puedo huir para siempre. A veces me pregunto si no estoy volviéndome loca, o si el hombre encapuchado fue solo el comienzo de algo que no entenderé pronto. Lo que sé es que ya no puedo ignorar esa sensación de que me observan todo el tiempo. Casi un mes después de aquella noche, despierto varias veces pensando en lo que podría pasar si ese hombre decide aparecer otra vez. Y si no está solo, he imaginado las peores cosas, esas que intentamos olvidar a la hora de dormir. Trato de convencerme que todo pasará, que es solo un mal momento. Pero cuando miro por la ventana en la noche y veo las sombras moverse, siento que algo espera. No sé qué es, pero sé que no se irá y que no me dejará en paz pronto. Hay algo que no he contado. Empecé a notar detalles que antes no veía, como la luz de la calle que parpadea siempre que paso por cierto tramo del camino a mi casa, o un ruido extraño que parece venir del monte cerca de la finca, especialmente cuando estoy sola. Cosas pequeñas, pero que me ponen inquieta. A veces pienso que todo esto puede tener algún sentido, algún mensaje que aún no entiendo, y eso solo aumenta mi nerviosismo. También empecé a notar que en ciertos momentos mi celular simplemente se congela o pierde señal, aún estando en lugares donde normalmente funciona bien. Puede ser coincidencia, lo sé, pero me pregunto si no será algo que está interfiriendo. Una vez, cuando intenté llamar a mi mamá, la llamada se cortó de repente y no pude completarla. Fue uno de los momentos en que mi miedo fue más fuerte, porque en ese instante me sentí realmente sola, sin nadie que pudiera ayudarme. En el trabajo trato de concentrarme, pero mi mente siempre vuelve a esa noche, al hombre encapuchado y al miedo que me dejó. Siento como si me hubiera marcado de alguna manera, como si fuera un objetivo. No sé si es solo impresión o si realmente algo me está siguiendo.
Mis compañeros siguen pensando que es cosa de mi cabeza y no los culpo. Si fuera yo, también dudaría. Pero no puedo olvidar la sensación de esa mirada detrás de la capucha y la forma en que caminaba, tan calmado, tan decidido. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho los sonidos de la noche, tratando de identificar cualquier ruido que no tenga sentido. Una hoja que cae, una rama que se rompe, el viento pasando entre las ventanas. Pero hay momentos en que el silencio es tan profundo que parece más aterrador que cualquier ruido. En esos momentos siento un peso en el pecho, una angustia que no pasa. Es como si el aire estuviera más denso, más difícil de respirar. No sé explicarlo bien, solo sé que esa sensación es real. Un día, cuando fui al mercado, noté a un hombre extraño que me observaba desde lejos. Estaba vestido con un abrigo grueso y un sombrero que le tapaba el rostro. No lo reconocí, pero algo en él me dio escalofríos. No pude evitar mirar varias veces hacia atrás mientras hacía las compras. Cuando volví a casa, ya no lo vi más, pero la sensación de estar siendo observada quedó. ¿Será que el hombre encapuchado no estaba solo? ¿Tendrá alguien con él? Esas preguntas no me dejan tranquila. Decidí contarle a una amiga cercana lo que estaba pasando, aunque sabía que podía sonar loco. Ella me escuchó con atención, sin reírse ni juzgarme. Dijo que a veces uno siente cosas que no puede explicar y que no estaba sola. Eso me alivió un poco, pero no quitó el miedo. Siento que, aunque hablo, ese peso sigue ahí, como algo atrapado dentro de mí. Un secreto que nadie puede quitarme, una sombra que me sigue donde quiera que vaya. Estar sola en casa se ha vuelto cada vez más difícil. He dejado de salir para encontrarme con otras personas, por miedo a encontrar a ese hombre o algo peor. Mi mundo se ha reducido a esa habitación, a esa rutina que no cambia. Hasta las ventanas cierro más temprano, las puertas aseguro con más cuidado. A veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que alguien está parado al borde de la cama. Pero cuando enciendo la luz, no hay nada, solo yo y el silencio, un silencio que grita. Una noche, sentí que iba a volverme loca. Estaba acostada, intentando dormir, cuando escuché un susurro casi inaudible que venía del pasillo. Fue tan rápido que apenas pude identificarlo. Me quedé inmóvil, tratando de entender si había sido mi imaginación. Pero entonces sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y un frío que invadió todo mi cuerpo. Las ganas de salir corriendo fueron enormes, pero el miedo me paralizó. Esa voz, aunque solo un susurro, parecía estar llamándome. Al día siguiente, fui a trabajar con el rostro pálido y los ojos rojos. Traté de disimular, pero sé que mis compañeras notaron algo. No hablé de lo que pasó, no sabía cómo explicarlo. Empecé a preguntarme si todo esto era un castigo, una prueba, o simplemente algo que no puedo controlar. Sé que suena loco, pero a veces siento que la finca está viva y que esos campos de frijol guardan más secretos de los que podría imaginar. Secretos que no deberían ser descubiertos. A pesar de todo, trato de mantener la calma. Intento vivir un día a la vez, fingir que todo está bien. Me agarro a la rutina para que el miedo no me domine, pero la verdad es que ese miedo está siempre ahí, esperando el momento para mostrarse. A veces, cuando estoy sola, quiero gritar para aliviar la tensión, pero la voz no sale. Solo me quedo ahí, esperando, rezando para que eso que me persigue no vuelva, porque no sé si aguantaría otra vez. En los días siguientes, empecé a observar mi reflejo en el espejo con más cuidado. No por vanidad, sino porque sentía que algo en mí estaba diferente. A veces, creía ver un movimiento detrás de mí, una sombra que desaparecía cuando parpadeaba. Me quedaba quieta por minutos, intentando entender si era solo el cansancio o mi mente jugando trucos,
Pero la sensación no se iba. Era como si algo invisible estuviera ahí, observándome, esperando el momento para actuar. Eso me ponía aún más nerviosa y aislada. Comencé a evitar mirar hacia atrás mientras caminaba hacia el trabajo o mientras hacía cualquier cosa en la finca. Quería vivir en el presente, olvidar lo que me seguía, pero no podía. Era como si mi cuerpo recordara, aunque mi mente intentara olvidar. He soñado con el hombre encapuchado, con su rostro cubierto, parado en medio del camino, mirándome con ojos sin vida. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y me costaba darme cuenta de que era solo un sueño. El capataz notó mi cambio y preguntó si estaba bien. No quise contar todo. Dije que era solo cansancio, que tenía problemas personales. Él parecía preocupado, pero no insistió. Agradecí eso. En el fondo, no quería que nadie supiera que estaba asustada por algo que parecía no tener explicación. Era humillante admitir que un hombre desconocido me había dejado así, vulnerable y temerosa. Así que guardé silencio y seguí trabajando, aunque con la cabeza baja. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Vivo en una casa sencilla aquí en Sinaloa, en una calle tranquila donde todos se conocen. La casa tiene un cuarto pequeño y paso ahí la mayor parte del tiempo, especialmente por las noches, cuando llego cansado del trabajo y solo quiero descansar. Hace unas semanas empecé a notar algo extraño, un soplo frío, helado, que venía siempre de la misma esquina del cuarto. Al principio pensé que era el aire acondicionado o alguna corriente, pero no tenía sentido. El cuarto no tiene ventana, solo la puerta que casi siempre está cerrada, y aunque la abro, el aire no entra de esa manera. No hay rendijas ni huecos que expliquen esa sensación. El soplo venía de ahí, de esa esquina cerca del armario, siempre igual. Era como si alguien respirara muy cerca, pero no veía nada. Al principio creí que era cosa de mi cabeza, pero era imposible ignorarlo. Esperaba, intentaba sentir de dónde venía, pero era un frío raro, hasta húmedo. En el día a día trataba de no pensar en eso. Salía, trabajaba, hacía mis cosas, pero por la noche era inevitable. El miedo comenzó a crecer, no ese miedo común, ¿sabes? Era una sensación de estar observado, aunque estuviera solo. Miraba rápido hacia esa esquina cuando apagaba la luz, y el corazón se me aceleraba. No sabía si era cosa de la mente o algo real. Intenté contarle a unos amigos, pero se reían. Creían que era tontería, aunque para mí no lo era. Decidí que tenía que entender qué pasaba. Así que una noche llevé el celular al cuarto y grabé el audio, dejando el micrófono cerca de esa esquina. No esperaba mucho, solo quería probarme a mí mismo que no estaba loco. Pasé la noche despierto, escuchando cualquier ruido raro. No pasó nada en el momento, solo ese frío que parecía peor por el silencio. Al día siguiente, cuando escuché la grabación, se me heló el estómago. En el audio se escuchaba un susurro muy bajo, casi inaudible. Si no prestabas mucha atención, pasaba desapercibido, pero ahí estaba, una voz fina, casi un lamento, diciendo, «Aún no es tu hora». Me quedé sin reacción. No sabía si creerlo o si era alguna interferencia en el micrófono. Traté de escucharlo varias veces, pero era imposible no sentir un miedo profundo. Nunca había pasado por algo así. Parecía que ese cuarto guardaba algo que no podía entender. Desde esa noche, duermo con la luz encendida, aunque sé que me cansa y me dificulta dormir. Pero el soplo sigue, igualito, siempre en la misma esquina. No es todo el tiempo, pero aparece en los momentos más silenciosos y a veces, cuando me quedo quieto, parece que la respiración está más fuerte, casi en mi oído.
Me siento atrapado en ese miedo que no puedo explicar, como si algo estuviera esperándome, pero no sé qué. A veces, cuando estoy moviendo cosas en el cuarto, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Es como si el aire frío entrara dentro de mí. Intenté cambiar el armario de lugar, pero no sirvió. La esquina sigue igual, y el soplo también. Puse un ventilador, dejé la puerta abierta, pero nada cambia. Eso me molesta mucho, porque es algo que no tiene explicación, y a mí me gusta entender las cosas. Pero aquí no, solo siento ese frío. Una vez casi le conté a mi mamá, pero me arrepentí en el momento. Sé que ella lo hubiera tomado a broma, y no quería que pensaran que estaba loco. A veces guardamos estas cosas para nosotros, porque el mundo no entiende esas historias. Pero yo sé lo que sentí, sé lo que escuché. Y lo peor es que no puedo huir. El cuarto es donde descanso, donde debería sentirme seguro. Ahora es un lugar que me da miedo cada vez que apago la luz. Busqué en internet si alguien había pasado por algo parecido, pero las historias que encontré eran todas exageradas, con fantasmas gritando, voces fuertes y cosas imposibles. Esto no es así, es mucho más sutil y perturbador. La sensación de estar siendo observado, de que algo está ahí pero no puedes ver. La voz susurrando algo que no entiendes bien, y el miedo que crece despacio pero no se va. Es algo que se queda ahí, siempre esperando. Lo extraño es que, después de esa grabación, empezaron a pasar otras cosas. A veces escucho crujidos en la pared cerca de esa esquina, o como si alguien moviera la ropa dentro del armario. No es un ruido fuerte, es un movimiento leve, casi imperceptible, pero que me pone en alerta. No he podido grabarlo todavía, porque parece que solo pasa cuando no lo espero. Me pregunto si todo esto tiene algún motivo, si es una forma de aviso, o si estoy exagerando. Al principio traté de ignorar esos sonidos y el frío, pero no pude. Se volvió parte de mi rutina, y cada vez que escucho esos ruidos, siento un escalofrío que no desaparece. Miro hacia esa esquina, imaginando si hay alguien ahí, aunque no pueda verlo. El miedo se volvió una compañía extraña que me acompaña hasta la hora de dormir. Intenté rezar, pedir a Dios que me proteja, pero la sensación sigue ahí. No sé si es fe o desesperación, pero es lo que me queda. Una noche, casi dormido, sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera sujetando. Abrí los ojos lentamente y el cuarto estaba tranquilo, iluminado solo por la luz de la calle que entraba por la puerta entreabierta. No vi nada, pero el peso en el pecho no se iba. Intenté moverme, pero parecía que algo me atrapaba sin tocarme. Fue un ahogo que duró unos segundos, pero me dejó sin aire y asustado. Desde entonces, no puedo dormir boca abajo. Le conté esto a una amiga cercana solo para desahogarme, y ella dijo que quizá estaba estresado o tenía problemas para dormir. Estuve de acuerdo, porque también pensé que podría ser eso, pero no quería renunciar a descubrir qué era ese soplo y esa voz en la grabación. Por eso, comencé a anotar los días en que sentía el frío y los ruidos, tratando de encontrar alguna regularidad. Hasta ahora no he logrado entender mucho, solo que sucede más en las noches silenciosas, cuando todo está quieto. También noté que cuando dejo la televisión encendida o algún sonido ambiental en el cuarto, la sensación de frío disminuye. Parece que el silencio da espacio para que lo que sea se manifieste. Eso es extraño, porque antes me gustaba el silencio para dormir. Ahora prefiero el ruido, aunque me moleste un poco. La casa se siente más acogedora así y el miedo parece menos presente. Pero cuando apago todo, ahí está el soplo, el susurro y el frío que invade el cuerpo. En mi mente trato de encontrar explicaciones racionales. Pensé que podría ser un problema de las tuberías o una fuga de gas, pero nada coincide con lo que siento. El frío está localizado en la esquina del cuarto y el sonido es claro, casi una voz hablando. Si fuera algo normal,
ya lo habría notado antes. Por eso dudo. ¿Es un miedo tonto o algo real? No sé decir. Pero el hecho es que esto me quitó la paz y quisiera volver a dormir tranquilo. Otra cosa extraña. Algunas veces siento que la temperatura del cuarto cambia de repente, como si una puerta invisible se abriera hacia un lugar frío. Es difícil de explicar, pero se nota hasta en el cuerpo, que se pone frío y tenso. En esos momentos, dejo lo que estoy haciendo y me quedo quieto, mirando hacia esa esquina. Casi siento ganas de salir corriendo, pero me quedo ahí parado, tratando de entender qué está pasando. Esa sensación es la peor de todas porque me hace sentir vulnerable. En el trabajo, me distraigo pensando en lo que puede estar pasando en casa. Esto no era normal para mí. Siempre fui tranquilo, sin miedo de nada, y ahora parece que cualquier sonido o sombra me asusta. Incluso intenté hablar con mis compañeros sobre esto, pero nadie se lo toma en serio. Me llaman miedoso, gracioso. Eso solo hace que guarde todo para mí. Cuando llego a casa, ya estoy tenso antes de entrar al cuarto. Perdí las ganas de pasar tiempo ahí. Para distraerme, empecé a salir más tarde, a dar vueltas por la calle después del trabajo. Eso ayuda un poco porque me aleja de la casa y del cuarto, pero es solo temporal. Cuando regreso, el miedo vuelve con fuerza. Sé que esto no es normal, pero tampoco sé si es algo que se pueda explicar. Nunca pensé que un lugar tan simple, con una esquina oscura, pudiera causarme tantos problemas. A veces me pregunto si no estoy volviéndome loco. Otra cosa que me confunde: el soplo y los ruidos ocurren más cuando estoy solo. Cuando hay alguien en casa, casi no los siento, como si ese algo esperara mi soledad para aparecer. Eso me hace sentir aún peor, porque me da la impresión de que me están observando y que no puedo contar con nadie. Es como un secreto sucio que solo yo conozco, un miedo que nadie más entiende. Eso es muy solitario. En medio de todo esto, noté que mis sueños cambiaron. Antes soñaba con cosas normales, pero ahora siempre son pesadillas extrañas, con pasillos oscuros, voces susurrando, y esa frase, aún no es tu hora. Me despierto varias veces en la noche, sudando frío y sin poder volver a dormir bien. A veces me pregunto si lo que pasa en el cuarto está conectado con estos sueños, o si es solo mi mente jugando trucos por el miedo. Una noche me desperté en medio del sueño porque sentí algo diferente en el cuarto. La luz de la calle brillaba débilmente por la ventana y el cuarto estaba más frío de lo normal. El aire parecía más denso, pesado. De repente escuché un susurro, tan bajo que casi no se podía entender. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar de dónde venía. La voz repetía la misma frase que ya conocía: «Aún no es tu hora». Eso fue suficiente para que mi corazón se acelerara y me quedara despierto el resto de la noche. Después de ese episodio, pensé si debería intentar cambiar algo en el cuarto para alejar esa presencia. Pensé en cambiar el armario, mover los muebles, incluso pintar el cuarto de otro color. Pero ninguna de esas ideas me parecía bien. Parecía que el problema no era el espacio, sino algo más profundo, algo que no podía controlar. Eso me frustraba aún más porque quería resolver todo esto pronto. El miedo fue apoderándose de mí poco a poco. No era un miedo que te paraliza, sino una ansiedad constante, como si siempre estuviera esperando que algo malo sucediera. A veces solo de pensar en el cuarto sentía una enorme ganas de salir corriendo, pero no podía, porque era mi lugar, donde necesitaba descansar y dormir para trabajar al día siguiente. Ese conflicto me dejó cansado mentalmente y comencé a tener problemas para concentrarme. Intentaba no pensar en eso durante el día, pero por la noche era imposible. A veces, cuando estaba solo, sentía la presencia en esa esquina y no tenía a dónde escapar. Incluso intenté usar incienso, velas, pero nada cambiaba.
El frío y el soplo seguían ahí, como si fueran parte del cuarto, como si estuvieran atrapados en esa esquina esperando algo que no entendía. Me sentía un poco atrapado, como si ese lugar no fuera solo mío, sino de alguien o algo más. Cuando le conté a una persona que vive cerca, me dijo que había escuchado historias sobre esa zona, cosas antiguas que hablan de espíritus esperando el momento justo para aparecer. Nunca creí en esas cosas, pero ahora empiezo a entender que tal vez hay algo más allá de lo que podemos ver. No sé si es eso, o si solo es mi mente intentando explicar lo inexplicable. Pero escuchar eso me afectó, porque me hizo sentir menos solo, como si alguien más hubiera pasado por esto. Desde entonces, comencé a prestar más atención a lo que pasa en toda la casa. Noté que en algunos momentos, cuando el silencio es mayor, escucho pasos suaves por el pasillo, aunque no haya nadie. Son sonidos sutiles, pero que me ponen alerta. En ese momento, dejo todo y espero, pero no aparece nada. Parece que toda la casa está en sintonía con esa esquina del cuarto, que guarda algo que no quiere ser descubierto. Eso me deja una sensación rara, mezcla de miedo y curiosidad. He pensado en buscar ayuda, pero no sé a quién acudir. ¿Psicólogo? ¿Sacerdote? ¿Alguien que sepa de cosas sobrenaturales? Me siento perdido, porque ninguno de esos caminos parece correcto para lo que siento. Además, contar esto a otros me hace sentir vulnerable, y no quiero que me juzguen o que me hagan sentir peor. Por eso prefiero guardarlo para mí, escribiendo a veces para organizar mis pensamientos y calmar un poco el corazón. Lo peor es que la sensación de no tener control me quita la paz. Siempre me gustó tener todo organizado, saber qué esperar. Ahora, cada noche, esa incertidumbre me paraliza un poco. Sé que no puedo huir para siempre del cuarto ni de mi casa, pero a veces pienso en mudarme a otro lugar solo para no tener que lidiar con este miedo constante. Pero, ¿será que sirve? ¿No me seguirá eso a donde vaya? Eso me da aún más miedo. Un detalle curioso es que, a veces, siento que el suspiro responde cuando le hablo en voz baja, solo para mí. No sé cómo explicarlo bien, pero a veces, cuando digo algo, parece que el viento se vuelve más fuerte o la voz susurra algo de vuelta. Nunca he podido entender las palabras. Solo sé que es algo diferente. Una especie de comunicación muda que me pone nervioso. Eso me hace sentir al mismo tiempo curioso y asustado, como si estuviera jugando con algo que no debo. He intentado ignorar, no pensar en lo que pasa en el cuarto, pero no puedo. Es como si fuera una parte de mí ahora, un secreto que solo conozco yo. Y lo que más me angustia es no tener una explicación clara, no saber qué esperar. Por eso, he tratado de aceptar esa presencia, aunque tenga miedo. No sé qué quiere, ni si algún día se irá. Solo sé que está ahí, en esa esquina, recordándome cada noche que aún no es mi hora. En una de esas noches en que el suspiro parecía más fuerte, me quedé parado en el cuarto intentando escuchar mejor lo que quería decir esa voz. La luz de la calle iluminaba la esquina de una forma extraña, y el aire frío me tocaba la cara. Estuve allí unos minutos, sin parpadear, esperando que algo pasara. El silencio era enorme y el frío solo aumentaba. De repente, escuché otra vez ese susurro. Aún no es tu hora. Fue como si eso quedara grabado en mi cabeza para siempre. Un aviso que no sé descifrar. Esa frase me persigue durante el día también. A veces me encuentro mirando el reloj, intentando encontrar alguna relación, algún sentido, pero no puedo. El tiempo pasa y nada cambia. No sé si es una amenaza, un aviso, o solo una forma de mantenerme preso en esa sensación mala. No puedo olvidarlo. A veces, cuando estoy solo, siento que el aire a mi alrededor cambia, como si alguien estuviera ahí, invisible, observando.
Eso me afecta porque nunca imaginé tener miedo dentro de mi propia casa. Una de las cosas que más me molesta es la soledad que todo esto trae. No es solo el miedo, es la sensación de estar solo con algo que no entiendo. Mis amigos siguen sin creerme, mi familia no sabe, y yo me quedo con esto atrapado en el pecho. No tengo a quién contarle de verdad. El cuarto se volvió un lugar donde siento un frío que no es solo físico. Es un frío en el alma que me cansa y me pone ansioso. A veces pienso que sería mejor ignorar todo esto, pero no puedo. Con el tiempo me di cuenta de que el miedo no era solo al soplo o a la voz, sino a lo desconocido. Quería entender, quería una explicación lógica, una razón para todo esto, pero no encontré nada. Todo lo que sé es que esa esquina del cuarto tiene algo, y eso me afecta de una manera que no esperaba. Pensé en buscar otra casa, incluso mudarme de ciudad, pero no sé si sirve huir de lo que no puedo ver, pero siento con fuerza. Intenté investigar sobre fenómenos así y encontré historias parecidas, pero siempre muy dramáticas, con ruidos fuertes, apariciones, cosas que nunca viví. Mi caso es diferente, más silencioso, más sutil. Eso me hace pensar que es peor, porque no sé cómo lidiar con algo que está siempre ahí, casi invisible, esperando el momento correcto. Esa espera me pone inquieto, como si algo estuviera marcado para suceder, pero no sé cuándo. Otra cosa que me confunde es que, a pesar del miedo, no quiero que eso se vaya. Parece raro, pero es verdad. Es como si ese suspiro fuera una compañía, por más aterradora que sea. Me siento raro por pensar así, pero esa presencia se volvió parte de mi rutina, aunque no pueda explicarlo. A veces me quedo mirando esa esquina, esperando que me diga algo más, que me dé una respuesta, aunque sé que no lo hará. He pasado noches sin dormir pensando en todo esto, intentando encontrarle sentido. Me pregunto si solo es mi mente jugando trucos o si realmente hay algo más allá de lo que podemos ver. Trato de mantener la racionalidad, pero es difícil cuando el miedo reemplaza el sueño. Mi vida se volvió una espera constante, una ansiedad por un momento que tal vez nunca llegue. Y esa incertidumbre es lo que más me cansa, porque me deja sin rumbo. Un día pensé en intentar ignorar lo que pasa, fingir que no siento nada, pero no funcionó. El suspiro continuó, el frío volvió y la voz persistió. No hay forma de escapar. El cuarto es mi refugio, pero también se volvió un lugar donde no me siento seguro. Lo extraño es que, a pesar de todo esto, no quiero cambiar de casa ni de cuarto. Quizá porque, de alguna manera, estoy atrapado ahí, igual que esa presencia. He pensado mucho en pedir ayuda profesional, pero temo lo que puedan pensar de mí. No quiero que me etiqueten como loco o alguien que inventa cosas. La vergüenza y el miedo al juicio me frenan de hablar abiertamente. Por eso escribo este relato, como una forma de desahogarme, de intentar encontrar sentido, o quizá para que alguien que haya pasado por algo parecido me entienda. Sé que no soy el único que siente esto, aunque parezca aislado. Al final, todo lo que sé es que ese suspiro frío y esa voz todavía están ahí, en la misma esquina del cuarto, cada noche. Y la frase, aún no es tu hora, sigue acompañándome, como un aviso que no entiendo, pero que no puedo ignorar. Sigo durmiendo con la luz encendida, pero sé que eso no cambia nada. Lo que pasará en el futuro, no lo sé. Solo sé que esa presencia es parte de mi vida ahora, y quizás sea mejor así, al menos por ahora. Nunca imaginé que una simple visita a las grutas en Guanajuato pudiera convertirse en una historia que jamás olvidaría. Estaba allí, disfrutando de un paseo de fin de semana, cuando decidí entrar a una cueva pequeña que nadie parecía notar. El lugar era húmedo,
con el olor característico a piedra mojada y tierra. Sentí curiosidad y decidí probar el eco, algo que siempre me pareció divertido desde niño. Entonces, sin pensarlo mucho, dije un hola bien alto y esperé escuchar el sonido reflejado por la cueva. El silencio reinó por unos segundos y luego vino la respuesta. Pero no fue un eco común. Una voz susurró un hola muy claro, como si estuviera al otro lado de la pared. En ese momento, pensé que alguien podría estar haciendo una broma o que era un efecto del sonido. Quizás alguien más estaba cerca. La curiosidad creció y decidí insistir, hablando de nuevo, esta vez un poco más cerca de la entrada de la cueva, para ver si la voz aparecía otra vez. «Hola», dije. De nuevo, la voz respondió, pero no era el simple hola que había escuchado antes, sino algo diferente, una palabra que no entendí bien. Me quedé parado, dudando si debía irme o seguir, pero la adrenalina fue más fuerte. La voz parecía querer interactuar conmigo, respondiendo cada palabra que decía. Era como un juego de preguntas y respuestas, pero de una manera extraña, que no parecía normal. Decidí probar una vez más y dije mi propio nombre. Para mi sorpresa, la voz repitió, diciendo mi nombre claramente. Eso me asustó, y por un instante pensé en salir corriendo, pero me quedé quieto, con el corazón acelerado, sin entender lo que pasaba. Quizás era un mecanismo natural de la cueva, algún tipo de sonido que se reflejaba diferente. O tal vez alguien estaba allí jugando conmigo. Después, la voz susurró una fecha. No era cualquier fecha, parecía antigua, de un tiempo lejano, algo que no pude relacionar con nada en mi vida. Me quedé helado porque no tenía sentido que alguien dijera ese número sin razón. La sensación extraña creció y las ganas de salir de ahí aumentaron mucho. Aún así, la voz no paraba de responder, cada vez con palabras más desconectadas, hasta que empezó a susurrar algo que parecía una amenaza. «Cuidado», fue lo que escuché claramente, en una voz casi inaudible, pero que me heló por dentro. Ya no estaba jugando ni pensando que era divertido. El ambiente cambió, se volvió pesado y sofocante, como si la cueva tuviera vida y me estuviera observando. Me di la vuelta y empecé a correr hacia la salida, con el corazón en la garganta, sintiendo que algo me seguía, aunque no escuchaba nada más que mis propios pasos. Cuando finalmente salí a la luz del día, respiré profundo, tratando de olvidar lo que acababa de pasar. Pero no pude. Esa noche, en el hotel, aún sentía el peso de esa experiencia en mi mente. Intenté no pensar, pero algo dentro de mí había cambiado, como si hubiera abierto una puerta que debía quedar cerrada. Apoyé la cabeza en la almohada y traté de dormir, pero la sensación de estar siendo observado no me dejó en paz. Fue entonces cuando escuché una voz muy bajita, susurrando mi nombre en el silencio de la habitación oscura. Mi primera reacción fue pensar que era cosa de mi mente, quizás un sueño. Pero la voz volvió más clara, más cerca. No parecía venir de la calle ni de ningún lugar externo. Era como si estuviera dentro de mi habitación, cerca de mi oído, hablando con una calma escalofriante. Pasé la noche despierto, temblando y sudando frío, tratando de convencerme de que era imaginación. Al día siguiente, le conté a una amiga, pero se rió y dijo que estaba estresado. Decidí no hablar más, pero la voz siguió viniendo, todas las noches, a veces susurrando, otras veces solo llamando mi nombre, despertándome de repente. No sé qué es ni de dónde viene, pero está conmigo. Empecé a evitar salir solo, incluso entrar en lugares cerrados como aquella cueva. La vida se volvió extraña, con una sombra invisible siguiéndome. Intentaba ignorarla, pero la sensación de peligro crecía cada noche. Una vez casi grabé la voz en el celular, pero cuando escuché la grabación
No había nada, solo silencio. Parecía que la presencia desaparecía cuando intentaba capturarla. En el trabajo, mis compañeros notaron que estaba raro, más callado, y no entendían. Yo tampoco podía explicar lo que pasaba. Fui al médico, pensando que estaba loco, pero no encontraron nada. Me sentía agotado, como si algo me drenara la energía por las noches. Solo yo sabía que no era insomnio común, era algo más, algo que no me dejaba tranquilo. La voz parecía conocer mis miedos. Susurraba cosas que me ponían nervioso, pero nunca directo, siempre de forma vaga y misteriosa. Era como si estuviera probando mis límites, queriendo asustarme sin decir exactamente qué quería. La sensación de estar siendo cazado o vigilado nunca desapareció. Me sentía vulnerable en mi propia casa. Una vez, decidí poner una cámara oculta en el cuarto para ver qué pasaba mientras dormía. Al revisar las imágenes, no vi nada raro, pero el audio captó algo que me arrepentí profundamente. Un susurro, una voz diciendo mi nombre despacio y repitiendo una fecha, la misma que escuché en la cueva. Eso fue suficiente para apagar todo y dejar el cuarto en silencio absoluto. Empecé a investigar sobre la cueva, pero no encontré nada fuera de lo común en los relatos. Nadie mencionaba voces ni experiencias extrañas, solo lo típico de grutas antiguas. Aún así, estaba seguro de que lo que escuché no era natural. Esa certeza me atormentaba, porque no sabía si era un fenómeno desconocido o algo ligado a mí. En varias noches despertaba sintiendo un frío intenso en el cuarto, aunque afuera hacía calor. El aire parecía pesado y sentía un escalofrío que subía por la espalda. A veces, la voz venía con un tono más urgente, como si quisiera avisarme algo. Pero nunca entendí qué. Era un misterio más allá de mi comprensión, una presencia que no quería ser totalmente revelada. Intentaba distraerme, salir con amigos, viajar, pero la voz me seguía. A veces la ignoraba, pero la sensación de que algo estaba en la oscuridad de mi cuarto era muy fuerte para olvidarla. La paranoia creció y comencé a cerrar todas las ventanas y puertas por la noche, encender muchas luces para alejar la oscuridad, pero la voz venía, silenciosa, como un secreto oscuro que no podía evitar. Una vez desperté sintiendo una presencia cerca de la cama, una sombra que parecía humana pero sin forma definida. Mis ojos se fijaron en el vacío, pero no vi nada más que oscuridad. Quise gritar, pero la voz volvió, ahora casi un susurro entre mis pensamientos, diciendo, «No huyas». Fue la primera vez que la voz dijo algo así, un aviso directo. Aquella noche no pude dormir y al día siguiente estaba agotado. Sentía que la voz me acompañaba siempre, incluso fuera del cuarto. En casa, en el trabajo, hasta en la calle, sentía el peso de esa mirada invisible. No sé si era miedo real o mi mente jugando trucos, pero la sensación era tan fuerte que me hizo replantear todo. ¿Será que la cueva tenía algo que se quedó conmigo? ¿O yo mismo estaba creando todo esto? Intenté contarlo a mi familia, pero no quisieron creerme. Dijeron que estaba cansado, que debía descansar más. Eso aumentó mi soledad y angustia, porque necesitaba hablar, compartir lo que sentía, pero parecía un secreto demasiado pesado para aceptar. Me aislé más, pero la voz no daba tregua. Cada vez que pensaba en escapar, ella volvía para recordarme que no estaba solo. Llevo semanas así, entre el miedo y la duda, sin saber si debo buscar ayuda para algo que quizá no existe. Sigo oyendo la voz cada noche, y lo más aterrador es que parece estar haciéndose más clara, más cercana, como si ganara fuerza con el tiempo. No sé qué pasará, pero siento que mi vida cambió para siempre desde ese día en la cueva. No sé si podré librarme de esto, si pasará, o si estoy condenado a vivir con esta presencia invisible. A veces pienso en volver a la cueva para entender qué pasó, pero el miedo me paraliza.
No quiero revivir ese momento ni lo que la voz me susurra. Es un secreto que desearía nunca haber descubierto, pero que ahora es parte de mí. No se lo cuento a mucha gente porque sé que pensarán que estoy loco o que inventé todo, pero juro que es real, al menos para mí. Si alguien más ha pasado por algo parecido, me gustaría saberlo, porque estar solo con esto es de las cosas más difíciles que he enfrentado. La voz de la cueva no es solo un eco, es algo que cambió mi vida y no sé a dónde me llevará. Cada noche, cuando me acuesto, aprieto fuerte la almohada, tratando de ignorar los susurros, pero siempre vuelven, implacables. Es como si algo dentro de la cueva me hubiera marcado, y ahora eso estuviera conmigo, dentro de mi cuarto, en mi mente. No puedo huir ni esconderme. Solo me queda esperar y tratar de entender qué quiere esa voz de mí. Quizá algún día pueda explicarlo, o que simplemente desaparezca, como una pesadilla mala que se va al despertar. Pero mientras tanto, lo único seguro es que la voz de la cueva no se fue, y quizá nunca se vaya. Es un misterio que no puedo resolver, una presencia que no puedo alejar, y lo peor, no sé si quiero que se vaya, o si eso sería aún peor. Por ahora, vivo con ese miedo silencioso, con esa voz que me llama cada noche, en un susurro que no puedo ignorar. Es extraño pensar que algo tan simple como probar un eco en un paseo pudiera desencadenar todo esto, pero es mi verdad, y si alguna vez escuchas una voz en una cueva, aléjate, porque algunas cosas no quieren ser encontradas, y si lo son, pueden seguirte para siempre.